glúcidos, bueno, es una clase un poco extensa, vamos a ir despacio. Carbohidratos o glúcidos constituyen de los 10 principales grupos químicos. ¿Cuáles son los otros dos? Lípidos y las proteínas, ¿no es cierto? Los carbohidratos son moléculas de almacenamiento de energía, principalmente están compuestos por carbono y oxígeno. Son solubles en agua, algunos. Se encuentran en los seres vivos. Lo importante es que sufren reacciones y tienen enlaces químicos covalentes. Acuérdense de los enlaces, ¿no? Entonces, los glúcidos obviamente se derivan su nombre de lo que es de la glucosa. ¿Por qué la glucosa es el glúcido de mayor significado biológico? ¿Cuál es su composición? Vuelvo e insisto, carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo su fórmula general carbono N, H2O, N. Es decir, el número de carbonos con el número de agua, ¿no? De moléculas de agua. Entonces, insisto, son la principal fuente de energía. ¿Qué es lo que, de dónde vienen estos carbohidratos? Pues de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Obviamente las plantas que tienen clorofila captan la luz y se produce eso. Entonces, 6 moléculas de dióxido de carbono más agua producen ¿qué? Glucosa más liberación de 6 moléculas de oxígeno. Eso creo que ustedes ya lo vieron en primer semestre. ¿Qué es eso que ustedes ven aquí? Entonces está la fotosíntesis, obviamente. Salen las 6 moléculas de dióxido. ¿Dónde sale el dióxido? Cuando nosotros expiramos, ¿no es cierto? Cuando nosotros expiramos, salen las 6 moléculas de dióxido más agua. Por medio de la fotosíntesis se produce la glucosa más nuestro oxígeno. Y de esta manera obtenemos la energía para la respiración. Luego hablaremos de ATPs, ADPs, todo eso. Importante, pregunta de examen, clasificaciones de los carbohidratos. 4 tipos de clasificaciones nosotros tenemos. Tenemos el número de subunidades, que pueden ser monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, dependiendo del número de unidades, ¿no es cierto? Grupo funcional, tenemos las aldosas y las cetosas. Tenemos el número de carbonos, obviamente de carbonos, diosas, tetrosas, pentosas, hexosas, septosas, dependiendo del número de carbonos que tengamos. Y pregunta de cajón siempre, la configuración relativa. Puede ser serie D o serie L. Todo esto ustedes lo recibieron en primer semestre, ¿no es cierto? Entonces es solo un recorderis. Ah, perdí, ¿qué? ¿Qué? Ya. Sí lo recibieron, ¿no? Ya. Entonces, sabemos también qué es el carbono quiral, ¿no es cierto? El carbono quiral es el carbono que tiene en sus 4 sustituyentes 4 diferentes elementos. Eso es un carbono quiral. Para después, obviamente, cuando vamos a ciclar, es importante acordarnos del carbono quiral. Entonces, sí, lo que es un estereoisómero. ¿Se acuerdan? ¿Qué es? No, a ver, esto es importante porque un estereoisómero no es lo mismo que un enantiómero. No, eso es epímero. Eso es epímero. El estereoisómero, como ustedes lo ven, es un isómero que tiene toda la misma estructura, la fórmula molecular, la misma secuencia, los mismos enlaces, todos. Pero al momento de estar en el espacio tridimensional son como un reflejo en espejo. Entonces, el estereoisómero es esto, igual frente a un espejo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque el enantiómero es lo mismo. El enantiómero, en cambio, es lo mismo, que tiene todas las mismas enlaces, todos los mismos números de hidrógenos, pero no son superponibles, es decir, así. Imagen en espejo estereoisómero, enantiómero. ¿Entendimos? El estereoisómero es una igual a la ¿no es cierto? Se superponen.
El enantiómero, igual imagen aquí, igual imagen acá, pero este isómero, enantiómero. ¿Entendimos? Ya, chévere. Entonces vamos así. Bueno, vamos a ver entonces lo que es un grupo hidroxilo. ¿Qué es un grupo hidroxilo? ¿No es cierto? Se llama el grupo hidroxilo y quiero que sepan, por favor, que en esta clase vamos a ver términos básicos para que después no nos haga problema, ¿no es cierto? Entonces el término hidroxilo significa que la unión de un hidrógeno con un oxígeno. Obviamente, como el hidrógeno solo tiene una valencia 1, solo se puede unir uno, ¿no es cierto? Y el otro del oxígeno queda libre. Eso es un hidroxilo. ¿Qué es un grupo carbonilo, en cambio? El grupo carbonilo es la unión de un oxígeno más un carbono. Aquí sí, ojo, el oxígeno utiliza sus dos valencias. Y luego vamos a ver que eso es importante porque ustedes vieron aldosas y cetosas, ¿vieron? Sí, se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces eso ya. Entonces aquí vamos. ¿Qué es la acetona? El grupo, o perdón, dicho cualquier compuesto que tenga el grupo carbonilo, ¿no es cierto? El grupo carbonilo. Entonces, cuando son cetonas, ¿en qué carbono está el grupo carbonilo? En la segunda posición. Ya, en la segunda posición. Entonces, eso es una acetona. Y aquí tenemos ejemplos de las aldosas y unas cetosas. ¿Ok? La glucosa y la galactosa son aldehídos y la fructosa son cetosas. Pero me falta uno, ¿qué pasa? Sí, me faltó yo. El aldehído, sí. El carbonilo ya hablamos. El carbonilo hablamos, aldehído y cetosa. Ya. Entonces, en cambio, el aldehído, obviamente, que tiene el grupo carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? Pero que tiene su grupo carbonilo ¿en dónde? En el primer carbono. Esa es la diferencia entre un aldehído y una cetona. Y eso va a ser importante cuando ciclemos. ¿Sí saben lo que es ciclar? ¿Qué es ciclar? De Fischer se pasa a agua. Muy bien. Eso es. Ya, entonces ahí tenemos unas aldosas, ahí tenemos unas cetosas, ¿no es cierto? La glucosa y la galactosa son aldehídos y la fructosa es una cetona o cetosa. Aquí tenemos los principales monosacáridos, obviamente dependiendo del número de carbonos, ¿no es cierto? Entonces tenemos una triosa, tetrosas, pentosas, sexosas, septosas, octosas. Y hay 1.000.000 dependiendo del número de carbonos. ¿Ok? Esto es importante y esto no se va a olvidar porque vamos a entrar a glucólisis y entonces vamos a tratar con las triosas. Las dos principales del grupo de las aldosas tenemos al famoso gliceraldehído y al de las cetosas a la dihidroxiacetona. No nos olvidemos lo importante. Yo jamás tomo fórmulas químicas. Me interesa más que se aprendan los nombres a que me estén diciendo, acordándose dónde está el doble, bueno, el doble no se tiene que saberlo, pero dónde están, cuál va, que algún extremo, que el otro, no me interesa. Entonces, ¿qué es isomería? Ustedes ya saben qué es isomería. ¿Qué es isomería, chicos? Cuando hay elementos con la misma fórmula molecular, pero diferente disposición de sus átomos. Ya, exactamente. Parte de eso es, ¿qué es un isómero? Es cuando nosotros, todos los elementos son isómeros ópticos y al presentarlos frente a una luz polarizada, ¿qué pasa? Obviamente la luz se va a desviar hacia un lado o hacia el otro, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es. Si es de estrógiro, lo hará hacia la derecha como las manecillas del reloj, y si es levógiro lo hará hacia la izquierda. ¿Ok? Eso es la isomería de los... Entonces nosotros tenemos carbohidratos que son D y que son L, es decir, de estrógiros o levógiros. Como su compañero lo dice, ya en la vida que, como dice, isomería es solamente un haz de luz atrás de un isómero. Pero ya en los carbohidratos, nuestro
grupo OH es el que le va a dar el hecho de que sea destrógiro o levógiro. Si está al lado derecho será destrógiro, si está el grupo hacia el lado izquierdo, siempre hablando, ¿no?, del penúltimo carbono, que es el que nos da la isomería óptica, es azúcar L o levógiro. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo saben, lo estamos recordando nada más de primer semestre. Entonces aquí ustedes tienen, miren, lo mismo que les estoy diciendo. Entonces, obviamente tenemos dos tipos, gliceraldehído D y gliceraldehído L. Ahí tienen los dos tipos que habíamos hablado. Las tres triosas importantes, gliceraldehído D, gliceraldehído L y la cetona. ¿Cierto? Cetona. ¿Por qué la cetona no tiene L y D? Porque su grupo, su penúltimo carbohidrato no tiene OH. Lo que no quiere decir que el resto de las otras cetonas sí lo tenga. Ojo, estamos hablando de las triosas. ¿Entendimos entonces? Chicos, sí, vamos, fácil. Vamos a ver las clasificaciones. Estas son las aldosas, por favor. Fíjense mucho porque yo tomo de memoria, sí, necesito que se aprendan. No las fórmulas químicas, no me interesa el grupo OH en qué lado está, ni si es destrógiro, si es levógiro. Tienen que saber la clasificación. Ojo chicos, la clasificación tiene que saberse de arriba abajo y de abajo arriba, porque yo suelo tomar así. Entonces, primero comenzamos con gliceraldehído, con nuestra primera triosa, ¿no es cierto? De ahí viene la eritrosa y la treosa. De la eritrosa sale la ribosa y la laminosa, de la treosa sale la silosa y la lisosa. De la ribosa sale la rosa y la utrosa, a la laminosa sale gosa y la manosa, silosa sale gulosa y losa, y la lisosa, la lactosa y la losa. ¿Ok? Entonces, yo puedo preguntarles, ¿cuál es el precursor de la lactosa? La ribosa. ¿Cuál es el precursor de la ribosa? La eritrosa. Y así. Entonces tienen que saberse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, por favor, es bien importante para que no nos coja de nuevo. Vamos al grupo de las cetosas. Este es mucho más hidroxilacetona, que solamente tiene eritrulosa. La eritrulosa y a la cirulosa tiene a la cicosa, la tribulosa tiene la cicosa y a la fructosa, y la cirulosa tiene a la sorbosa y a la galactosa. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que ella, o esta triosa, no tiene, no es destrógiro ni es levógiro. Chévere. Ahora vamos a hablar de las estructuras cíclicas, pero antes de eso, nosotros tenemos que hacer que la estructura cíclica es, como ustedes dicen, ciclar. Siempre va a estar inmiscuido un alcohol, y cuando nosotros mezclamos a un aldehído con un alcohol hacemos un hemiacetal. No nos olvidemos, tip de estudio: aldehído, acetal; cetona, acetal. ¿Okay? Entonces eso es un tip de estudio, porque luego vamos a ver los anómeros y todas esas cosas. ¿Okay? Entonces vamos a ver cuál es la estructura cíclica. Es obviamente pasar de Fischer a Haber. Todo lo que está a la izquierda de Fischer está hacia arriba en Haber. Eso ya se acuerdan ustedes. No vamos a hablar de Haber, eso ya lo deben haber ustedes manejado full en el primer semestre. Entonces no. Entonces vamos a comenzar, y ahora sí, con materia, una vez ya hablando de todos los términos que Tatamón aprendió, vamos a hablar ahora sí de los monosacáridos de importancia fisiológica. ¿Cuál es nuestra primer monosacárido? La glucosa. No hay nada que decir. La glucosa es nuestra primera monosacárido importante. Obviamente la glucosa, también llamada azúcar de la uva, se da gracias a la respiración celular, ¿no es cierto? Eso ya sabemos, a su fotosíntesis. Está libre en los frutos, en la sangre se llama igual glucosa, y obviamente puede almacenarse como almidón, celulosa en los vegetales y glucógeno en los animales.
Esta es la fórmula química, ustedes ya la saben, la conocen, no hay mayor ciencia ahí. ¿Cuál es su característica? Pues obviamente tiene 6 carbonos, es una hexosa, siendo su fórmula C6H2O. Tiene su grupo carbonil en el extremo, será una aldosa, ¿no es cierto? Algo importante es que dicen que su rendimiento energético es de 3.5 calorías por cada gramo. Muchísima energía al cuerpo. Ojo, no estoy promulgando el consumo. No, por favor. Y es un epímero de la fructosa. ¿Qué es epímero? Cuando solo cambia el grupo H de posición. ¿En qué carbono es epímero de la fructosa? En el carbono 2. Pregunta de examen. No está ahí, pero yo se los di. Es un epímero de la fructosa en el carbono 2. Ya, entonces, obviamente, sí tiene, la glucosa tiene 2 epímeros, pero el más importante es la de glucosa. Y por eso es que ustedes han escuchado el término dextrosa. ¿Qué es lo que les ponen cuando se desmayan, ese suerito? Eso, la dextrosa. Listo, entonces ahora sí vamos a hablar, vamos a ciclar, pero antes de nada nosotros tenemos que saber qué es un anómero cíclico. El anómero cíclico es cuando nosotros al cerrar a Howard, nuestro carbono carbonílico común y silvestre que no pintaba nada, se transforma a un carbono quiral. ¿Entendimos? ¿Sí habían escuchado esto? Entonces, sencillas. Ok, listo. Entonces, se transforma de un carbono carbonílico a un carbono quiral. Y esto puede ciclar en qué? En quiral, ¿no es cierto? Como pentosa o como hexosa. ¿Qué es un anómero? ¿No es cierto? El carbono quiral, si nosotros tenemos nuestro grupo OH hacia abajo, será un número alfa, y si tiene hacia arriba será un número beta. Entonces ahí nosotros tenemos la fórmula Fischer, la fórmula Howard, cosa no les tomo nunca, ¿no es cierto? Entonces vamos a ciclar a la glucosa, vamos a pasarle de Fischer, obviamente, ¿no es cierto? Y dependiendo de lo que nosotros hagamos, podemos hacer un hemiacetal o un hemicetal. Ustedes le van viendo ahí cómo va ciclando. ¿Qué carbono es el que cierra o comienza? O sea, ¿cuál con cuál? El 1 con el 5, exactamente. Eso es importante. Quien va a cerrar, a ciclar, va a ser el 1 con el 5, por favor. Seguimos ciclando y vamos a formar un furano o un pirano. Un pirano, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro carbono 1, ¿no es cierto? Cerró con el carbono 5. Entonces, nuestro carbono 1, esto, vamos a verle como que fuera una mesa, por favor. Y esta parte así. Entonces, el carbono 1 se encuentra hacia qué lado. Estamos viéndolo así, ¿no? Estamos viéndolo así. Entonces, es a la derecha, carbono 2 está delante, carbono 4 hacia la izquierda y carbono, el 6 se va hacia atrás, ¿no es cierto? Y así es como nosotros ciclamos. Este es un anómero alfa, exactamente, porque alfa es hacia oxidación de la glucosa, ¿no es cierto? Cicló con el carbono 1 con el carbono 5. Listo. Fructosa. La fructosa es obviamente de la fruta. ¿No es cierto? Es importante, y esto sí es
La fructosa es el nutriente de los espermatozoides, muy bueno para una buena producción de espermatozoides, ¿ok? También el alcohol les mata, ¿no? Por si acaso. Bueno, se denomina también lebulosa, ¿por qué? Porque es fuertemente levógida la fructosa. Fuertemente levógida. ¿Por qué la fructosa? ¿Por qué será levógida? Porque no tiene, ahorita sí tiene una fructosa, pero es más levógida porque es más gruposo H hacia la izquierda. Ya, entonces miren, es una exosa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando ciclamos? ¿En qué cicla? En furano, ya vamos a ver por qué, o bueno, ustedes ya lo deben saber. Ustedes vienen pero filitos de primer semestre. Entonces su fórmula sigue siendo la misma de glucosa C6H12. Miren, ¿no es cierto? Habíamos hablado que es un epímero de la glucosa en el carbono 2. Y aquí lo tenemos. Y vamos a ciclar a la fructosa. Entonces, ¿quién se une aquí con quién? El carbono 2 con el 5. Por esa es la razón que cicla en furano. Entonces yo siempre les digo, kit de estudio, furano, fructosa, furano, fructosa. Es la única exosa que cicla en furano, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, ahorita cerramos los anillos y el carbono 2 es el que te une con el carbono 5. Entonces, la disposición espacial que habíamos hablado antes va a ser muy distinta. ¿Por qué? ¿Dónde está el carbono 1? En la derecha, ¿junto con quién? Con el 2. Carbono 3 y 4 hacia adelante. Carbono 5 y carbono 6 hacia la izquierda. Y hacia atrás solo está el oxígeno. ¿No es cierto? Entonces es importante que nunca nos olvidemos que la fructosa, ser una cetosa, cicla en furano, fructosa. Nunca se olviden eso porque también es pregunta de examen. Siguiente, vámonos acá. ¿Estamos yendo muy rápido o está bien el ritmo? ¿Está bien? Si no, vamos más lento. No, yo tampoco, no. Galactosa, sí, es súper lento. Entonces, galactosa. ¿Quién es la galactosa? El azúcar de la leche, ¿cierto? Es una exosa. Esta galactosa es importante porque cuando ustedes vayan a ver o ya lo vieron, forma parte de los glucolípidos y glucoproteínas de las membranas celulares. La galactosa, por favor, es sintetizada por las glándulas mamarias y producen la lactosa, que es un disacárido que se une con la glucosa. Mi pregunta así básica, ¿los hombres tienen más, las mujeres tienen más galactosa que los hombres? ¿No? ¿Las personas pechugonas tienen menos que las que tienen? No. ¿Por qué? Porque la producción de leche no tiene que ver nada con el tejido mamario. El tejido mamario es solo grasa, ¿no es cierto? Obviamente, claro, eso ya tiene que ver mucho. Entonces no tiene nada que ver, todos producimos de la misma cantidad, unos más, unos menos, pero por la producción de prolactina, como dice su compañero. La galactosa cicla ¿en quién? En piranosa, porque es igualita ¿a quién? A la glucosa, porque es una aldosa, ¿no es cierto? Entonces el carbono 5 se une con el carbono 1 se une con el carbono 5 y listo. Esto es importante porque nosotros la llamamos también la galactopiranosa, ¿no es cierto? Y puede ser o alfa o beta, eso no importa, ¿no es cierto? Ahora, hay una cosa importante, no sé si me está pasando.
y es que este es un epímero ¿de quién? De la glucosa, pero ¿en qué carbono? En el carbono 4. No se confundan, fructosa, carbono 2, galactosa, carbono 4. Aquí lo tenemos, mira. Entonces, eso es importantísimo, ¿ok? Entonces, aquí les he nombrado las sosas como de más importancia, la glucosa, la fructosa, la galactosa y un poco la manosa, que también forma parte de los glucoproteínas. No, obviamente no nos vamos a meter a fisiopatología de ninguna de estas, pero la función no es darles enfermedades, es simplemente que sepan la importancia. ¿Taparás, por favor, cuando todos han, por favor? Por favor, no se pondrá mascarilla, pero tapen. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Vamos a ver. Vamos de la manosa es un componente, obviamente, que antes era muy porque viene a partir de bacterias, levaduras y hongos, pero más que nada porque nosotros formábamos la streptomicina, que era una que hasta el día de hoy muy poco se utiliza, más se utiliza cuando está en actividad farmacológica, pero no la utilizamos ya en el ser humano, la streptomicina. Listo. Ahora terminamos con las cosas. Estas pentosas, y la primera es básica y es pregunta de examen, pregunta de integral. La ribosa forma parte de todo de lo que es nucleótidos, como el ATP, y de ácidos nucleicos como la ARN. La ribosa forma parte de ATP y ARN, no de ADN, solo de ATP. Es pregunta de parcial y es pregunta a veces hasta de integral. La silosa, la importancia clínica es muy poca, pero la deben conocer. La ribosa sí es importante, la silosa forma parte de la producción de madera. La arabinosa, ¿no es cierto?, se utiliza para hacer la goma arábica, lo que son los chicles, los borradores. Y la ribosa es un intermediario en la fijación del dióxido de carbono, ¿no es cierto?, atmosférico. Entonces, obviamente, lo más importante de ahí es la ribosa. Esta es la más importante pentosa, forma parte del ácido ribonucleico ARN. Ya veremos cuando veamos nucleótidos cómo son esas diferencias. Pero mi pregunta siempre va a qué ribosa, a ARN y ATP. A partir de la ribosa se forma la desoxirribosa y esa la vamos a utilizar en el ciclo de las pentosas cuando la veamos, ¿no es cierto? Y la ribosa es muy hidrosoluble. Su fórmula C5H10 o 5, obviamente por ser una pentosa. Y aquí la tenemos ciclando, cicla en furanosa y puede ser alfa o beta. Ojo, todas las pentosas ciclan en furano. ¿Más quién? Más la fructosa. Galactosa y glucosa en pirano. Aquí les traigo un cuadro de las principales pentosas: ribosa, ribulosa, arabinosa, silosa, isosa y silulosa. La mayoría de ellas forman parte de las glucoproteínas de las membranas. Arriba tenemos obviamente la ribosa ATP con el ARN, con el NAD, y ya veremos qué es NAD. Nucleótidos de adenina y nicotinamida, ¿no es cierto? Tenemos por ahí un FAC también que ya vamos a ver qué es. La lisosa forma parte importante de la lixoflavina que se encuentra en el músculo cardíaco humano. Yo no suelo preguntar cosas que son muy rebuscadas, yo las menciono para que ustedes tengan conocimiento, porque siempre que más, pero siempre a mí lo que me interesa es que ustedes, como dicen los profesores que tuvimos la reunión, hay que tomar casi específicas que tienen que saber y no rebuscadas. Algunos no aprenden todavía, pero bueno. Disacáridos, ¿qué es? ¿La unión de quién? De dos monosacáridos. Obviamente es la unión de dos monosacáridos por medio de qué? De un enlace oxígeno glucosílico, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿dando qué? Pero ya vamos a ver cosas. La lactosa es la unión de glucosa
más, ir viendo cada una de ellas. ¿Qué es nuestro enlace glucosídico? El que ya habla de un monosacárido y otra, o entre dos disacáridos, o entre varios polisacáridos, es decir, todo lo que une a los carbohidratos, es decir, un monosacárido con otro monosacárido, se llama precedente del carbono 1, que puede tener una número de la siguiente unidad, ¿no es cierto? Como vamos a ver, en la mayoría de los disacáridos siempre es 1,4, a diferencia de quién, de quién, de la sacaros. ¿Cuál es la fórmula empírica de estos disacáridos? H2O11. ¿Por qué el O11? Porque ya se perdió oxígeno. Porque es oxígeno al formar la molécula de agua. ¿No es cierto? Si es un agua. Entonces, como aquí mismo les estoy diciendo, el enlace covalente pierde un átomo de hidrógeno que se une con el oxígeno del otro y forma la molécula de agua. Es la maltosa. La maltosa es la unión entre dos glucosas. Aquí sí se da la unión entre el carbono quiral, que es el número 1, con algún carbonílico normal, que es el número 4. Lo vemos aquí. ¿Quién da azúcar? No importa quién da su carbono quiral, glucosida. ¿Entendimos eso, chicos? O sea, todo esto ya lo vieron. O sea, ya están filitos. Mejor ya pasamos a glucólisis. Listo. Entonces ahí tenemos una maltosa. ¿Ok? Ya. El azúcar de la malta, ustedes ya saben, se utiliza para elaboración de cervezas, como van a saber. Entonces, ¿no es cierto? Yo siempre digo la elaboración del agua animal también. Entonces, ya. Es la unión de dos glucosas, su enlace es 1,4, pero una cosa, es un reductor y sufre mucha rotación. Eso ya lo habíamos visto, que es azúcar reductor en eso. Ah, ya ven, entonces ahí sí ya. Entonces, es un azúcar reductor y sufre mucha rotación. No se estresen, ya vamos a ver qué es el mutareductador, un azúcar reductor. Siguiente, la lactosa. La lactosa se da la unión entre galactosa y glucosa, ¿no es cierto? La diferencia que hemos visto de la maltosa es que quien le va a dar su carbono quiral es ¿quién? La galactosa. ¿Ok? El carbono 1 o carbono quiral lo está dando la galactosa, da su carbono carbonílico número 4. Ahí tenemos una nueva ejemplo de una lactosa, que es la unión del carbono 1 de la galactosa con el carbono 4 de la glucosa. ¿Ok? Términos generales, la lactosa se conoce como el azúcar de la leche y obviamente sirve para la producción de todo lo que son derivados lácteos. Ya, entonces aquí es importante saber que es la unión de galactosa con glucosa y quien le da su carbono quiral es la galactosa y su carbono carbonílico lo da la glucosa. La lactosa también es un azúcar reductor y también exhibe mucha rotación. Sí. Sacarosa. Es la unión ¿en quién? ¿Entre quién? Entre la glucosa y la fructosa. ¿Qué ven de distinto aquí? Ya, a ver, que el uno es entre un pirano y un furano, sí. 2. Lo más básico. La unión, sí. La unión es entre quién? Entre dos carbonos quirales. Esa es la diferencia abismal de lo que es entre las otras dos, y se dan sus dos carbonos quirales. Es decir, que no pueden más uniones. Mientras los otros sí dejaban uno libre, porque el carbono quiral se unía con un carbono carbonílico común y silvestre, dejando su carbono quiral otro libre, estos dos no lo permiten. Y eso es lo que no permite ser un azúcar reductor.
¿Ok? Entonces se conoce como el azúcar de la caña, es en unión de glucosa y fructosa. La sacarosa no exhibe mucha rotación y tampoco es un azúcar reductor. ¿Por qué no exhibe mucha rotación? Porque no se puede movilizar de ahí. Entonces siempre va a estar arriba abajo. En los otros veíamos que podía irse combinando, ¿no es cierto?, a nivel espacial. Aquí no se van a mover de ahí. 1 y 2. ¿Por qué no es un azúcar reductor? Porque no tiene sus carbonos quirales que se puedan unir a uno más y después a otro más y después a otro más y después a otro más. ¿Ok? Entonces, eso significa ser un disacárido reductor. Cuando no tiene sus carbonos libres, no puede unirse con otros más y poder reducir el azúcar. Por eso, esta llamada también, que es la sacarosa, es el azúcar común y silvestre. Por eso nosotros necesitamos alimentarnos con productos que tengan azúcar reductores. Por eso el azúcar común y silvestre no es tan bueno, digamos. Si no hay, por eso ya el azúcar morena, por eso hay todos esos endulzantes. ¿Por qué juegan con esto? Con la reducción de azúcar. ¿Cacharon? ¿Sí? Chicos, ¿lo entendieron? Ya. Listo, entonces estamos listos. Muy bien. Comenzamos. Digestión y absorción de carbohidratos. Por si acaso, chicos, mañana tenemos práctica. Yo le aviso a su compañera, va los primeros 3 grupos de 7 a 8 y los siguientes 2 grupos de 8 a 9. ¿Ok? Porque si se dieron cuenta, era así de pequeño y estamos sobre el programa. Los primeros 3 grupos van de 7 a 8, los grupos van de 8 a 9, por favor. Mandil, guantes, no necesitamos mascarilla, por favor, controlemos el tema de las mascarillas. Solo guantes y mandil. Quien no lleva, no entra. No me diga, doctora, me olvidé del cancel, doctora, ahorita voy a comprarlo. No, o sea, no llegó con mandil, mejor ni entre a la clase. ¿Ok? Y esa es solamente casera, es práctica, que vamos a ver. La primera práctica, que son todos lo que son, yo le mando ahora a su compañera, tú eres, ¿no es cierto?, la regional. Te mando a ti la guía para que vayan estudiando y ya se acuerdan que no hay, o sea, que el trabajo es práctico en ese instante. ¿Ok? Listo, vamos a ver la digestión y absorción de carbohidratos. ¿Dónde comienza la digestión? En la boca, pero ojo, de los carbohidratos. Por eso ahí nosotros tenemos una enzima llamada ¿qué? Amilasa salival, secretada ¿por quién? Por las glándulas salivales o glándulas parótidas, ¿no es cierto? Esto es importante, que dice que esta amilasa es una endoglucosidasa que hidroliza los enlaces 1,4, pero no algunos enlaces 1,6. ¿Ok? De ahí nosotros hemos primero hecho la digestión y vamos a obtener maltosas, glucosas y destrinas límites. ¿Qué son las destrinas límites? Pues son lo el producto más sencillo, más básico de la digestión de los carbohidratos, ¿no es cierto? Una vez que llegue al estómago, por favor, este estómago se impregna de ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico no hace digestión. Ojo, el ácido clorhídrico no hace digestión de carbohidratos, lo único que hace es inactivarle a la amilasa salival. Pero sí, el ácido clorhídrico le acomoda para seguir a la siguiente etapa, que es ¿quién? Intestino delgado. En el intestino delgado todas las digestiones van a ser realizadas ¿por quién? Por una enzima llamada amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática puede actuar sobre el almidón. El almidón es la forma como entran los carbohidratos a nuestro organismo, transformarlos en maltosas, en maltotriosas, pero vamos viendo qué más, ¿ok? Entonces ya les voy a hacer un cuadro, un resumen para que no se estén confundiendo.
En el intestino delgado, obviamente hay las dextrinasas para metabolizar a las dextrinas, también, ¿no es cierto? Y también tenemos, obviamente, enzimas directas, maltasa, sacarasa, sucrasa y la lactasa. ¿Para quién? Para nuestros disacáridos principales. Entonces, vamos a ver luego y vamos a seguir. Los starches son almidones y obviamente, ojo, a nivel de boca solamente se digiere de 20 al 40%. En estómago, 0. Y por medio de la amilasa pancreática lo hacen del 50 al 80%, ¿no es cierto? Aquí todos los starches van a terminar siendo maltosas y algo glucosa. Que dentro del intestino ya, obviamente, dentro del intestino, por favor, tenemos a las maltasas, a la lactasa y a la sacarasa o sucrasa, que va a actuar sobre la maltosa y las dextrinas haciendo glucosa, la lactasa sobre la lactosa haciendo la lactosa y estas glucosa, y la sacarosa por medio de la sacarasa haciendo fructosa y terminando siendo glucosa. Esa es la digestión. Entonces vamos a ver, y este cuadro es bien básico y ese es el que me parece el más sencillo. A nivel de la glándula parótida, tiene la enzima lactealina o amilasa salina, cualquiera de los dos. ¿Cuál es nuestro sustrato? Siempre como entran al organismo son almidones. El producto podrá ser maltosas, maltotriosas o dextrinas límites. Llega al páncreas, ojo, estómago no tiene nada. Llega al páncreas y tiene la amilasa pancreática que ya no actúa sobre, y ahora va a actuar sobre nuestro producto que se transforma en sustrato. Maltosa, maltotriosa, dextrinas límites y almidones, porque acuérdense por favor que en la boca solamente digerimos del 20 al 40%, entonces seguimos teniendo almidones. En el producto ya serán polímeros de glucosa y a veces maltosas. Ya en la membrana del entero, es decir, chicos, esta páncreas, la amilasa pancreática es en el lumen intestinal, estas enzimas que nosotros denominamos es en el enterocito, o sea, ya en la célula del intestino están las sacarosas, las maltosas, las dextrinas límites y las lactosas, las lactasas. ¿Para quién? Para la sacarosa, para la maltosa, para las dextrinas y para la lactosa, ¿no es cierto? Para terminar teniendo ¿qué? Glucosa, es decir, los monosacáridos. ¿Listo, chicos? ¿Sí? ¿Entendimos? Eso ya lo sabían. Ustedes ya están listos aquí ya. Podemos ir ciclo de 3 de 1. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de alguien importante, de algo importante que es la glucosa, siendo nuestro primer glúcido, ¿no es cierto? Y esto es bien importante porque esto lo van a llevar toda la vida desde ahorita hasta que terminen, hasta que sean siendo internos. En una persona normal la glucosa siempre tiene que ser 70-110. Ojo, el valor de glucosa depende del método que nosotros utilicemos. Puede ser 120, puede ser 100, 70, 100, 120, 80, 120, o sea, todo. Pero, obviamente, hemos manejado ahorita entre 70 y 110, que tiene ese valor en una persona que tiene una ayuna de 8 horas. Ese es el ayuno normal, 8 horas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ingerimos alimentos, eso tiene que subir ¿a qué? A 140 gramos de cilindro, ¿no es cierto? 1 hora después de la ingesta, pero obviamente a las 2 horas tiene que normalizarse la glucosa. Es más, podemos bajo de nuestro valor basal. Es decir, si yo me medí, tengo 85 de glucosa, llego a las 2 horas, a las 2 horas a la 1 hora debería llegar más o menos a 140 y a las 2 horas bajarse, digamos, a 80. ¿Por qué? Estamos consumiendo adecuadamente la glucosa. Ese es el primer diagnóstico, glicemia. No, ojo, no estoy hablando de diabetes, para la diabetes hay
muchos más otros diagnósticos para hiperglicemia. No se me reguló, algo está pasando. ¿Qué estará pasando con todo ahí? Cuando ya vayamos a ver glucólisis vamos a entender, ¿no es cierto? Obvio, cuando nosotros tenemos esos eventos o momentos prolongados de inanición del SIBO y hacer dieta, ¿no es cierto? Y el hígado obviamente tiene que mantener, que es como se llama, la cantidad de glucosa en el organismo, lo hace haciendo por glucogenólisis, que significa la lisis del glucógeno, es decir, vamos a sacar del almacenamiento. Y obviamente, como ya no alcanza ni eso, vamos a hacer gluconeogénesis, quiere decir que vamos a hacer nueva glucosa. ¿Ya? Pero bueno, eso lo veremos ya cuando comenzamos, ¿ok? Pregunta de examen. La glucosa, siendo el principal fuente de energía de tres tejidos importantes que siempre pregunto de examen: retina, epitelio germinativo gonadal y los eritrocitos. Son los tres tejidos que son glucodependientes, que yo los llamo, se llaman glucodependientes. Son la retina, el epitelio germinativo gonadal y los eritrocitos. ¿Ok? La glucosa puede almacenarse como glucógeno, puede transformarse en lípidos, por eso muchas veces uno dice, no, la glucosa engorda. No, la glucosa es fuente de energía, pero si nosotros consumimos muchísima glucosa, la glucosa va a transformarse en lípidos. Y ahí es donde uno dice el azúcar engorda, pero si te comes 5 chocolates, obviamente ya con el chocolate tuvo para toda la mañana y la tarde, pero si compré los 5 ya no necesita tanta energía, no va a estar como loquito, entonces obviamente va a almacenar en forma de lípidos. La glucosa origina la ribosa en los ácidos ribonucleicos. Cuando yo les digo es pregunta de examen, es pregunta de examen. Los niveles de glucosa, nosotros hablamos de hipoglicemia menor de normal, menos de 10, menos de 70, perdón, hiperglicemia más de 110. Ojo, yo no quiero decir que ustedes se vayan a medir, o que su papá, su mamá, la vecina, se vaya a medir y ustedes digan, no, ya tienes 112, no, ya estás diabético. Definitivamente ya. Comienza, no, nada. Son varios estudios. Lo que ustedes tienen que decir, bueno, nosotros como médicos aceptamos hasta 118, máximo que suba, ya pensando en 118 ya hacer otro tipo de exámenes. Pero por favor, no nos lancemos a decir, es diabético, porque si tengo el azúcar elevado, soy diabético. No, la diabetes ¿No se puede relacionar con la diabetes? La obesidad, obviamente que sí. O sea, me va a decir, la doctora más dijo que el gordo es diabético. No. La diabetes actualmente ya realmente niños que tienen bajo peso, pero es otro tipo de diabetes. Personas de peso tienen más propensión a realizar una hiperglicemia. Por la misma razón, la glucosa se transforma en lípidos. Entonces, pero todo gordo es diabético. No todo gordo es diabético. También es hipertenso. ¿Ok? Los niveles de glucosa en la sangre, por ejemplo, no, importante, límite renal. Cuando el azúcar llega a más de 180 grados miligramos por decilitro, ahí está por mililitro, por decilitro, a nivel sanguíneo, nosotros comenzamos a orinar textualmente azúcar. Y eso se llama glucosuria. Un nivel más de 180 miligramos decilitro, ¿no es cierto? Ahora, no es que usted se ve y dice, ay, estoy lleno de azúcar. No. O sea, cuando uno se hace un hemo, un examen microscópico elemental, microscópico de orina, entonces uno mete la tirilla y entonces le marca, pueden marcarle trazas, pueden marcarle 2000, pueden marcarle, eso depende de cuánta la glucosa está. ¿Entiende? Entonces, cuando nuestro nivel está elevado de glucosa, el riñón ya no puede reabsorber y tiene que eliminar. Y por eso orinamos glucosa llamada glucosuria, pregunta de examen.
Yo les he traído un cuadrito así como medio interesante, donde ustedes ven que obviamente los hidratos de carbono se encuentran, se digieren en el aparato digestivo, se absorben a nivel de intestino, ¿no es cierto? Entonces pasan del intestino sanguíneo, ¿no es cierto? Y de aquí, ¿quién viene? Las células beta del páncreas, que es quien transporta ¿qué? La insulina, que es el que produce la insulina, que son, como decía mi profesor, los carros de la glucosa, los que llevan los buses, los transportadores de glucosa, ¿no es cierto? Entonces, la insulina va transportando y va a llevar a nuestros órganos diana, que es hígado, tejido adiposo y músculo, a transportar glucosa. La glucosa pasa directamente. Por eso, cuando nosotros tenemos pacientes con un coma diabético, mejor, ahí sí con diabetes, ¿qué le pasa? Lo primero que le pasa a la paciente, desmaya, porque textualmente el cerebro está pisado. ¿Ok? Listo, ¿ya? Ahora, chicos, ya una vez que digerimos y todo y que vamos a pasar, necesitamos absorber. Para la absorción de la glucosa, nosotros tenemos transportadores. Vamos a absorber primero la glucosa, por favor. La absorción de la glucosa, uno de los procesos de absorción de la glucosa es por medio del transporte o cotransporte ¿con quién? Con sodio. ¿Ya? Vamos a hablar de la glucosa porque la galactosa tiene su mismo mecanismo de ingreso, pero la fructosa solo lo hace por difusión facilitada. Y vamos a ver que no necesita solo de transporte de glucosa, el cotransporte junto con sodio. Si lo vemos aquí, ¿no es cierto? Entonces ingresa sodio, ingresa glucosa, sodio va para acá y glucosa para acá. Cotransporte, ¿no es cierto? Los cotransportes con sodio se llaman SGLT. ¿Ya? SGLT. Los SGLT, ojo, sirven para transportar ¿quién? Glucosa y lactosa. Solo los dos. Estos solo se expresan SGLT en epitelios de absorción, es decir, intestino delgado y túbulo renal. Estos SGLT son los cotransportes con sodio, pero la fructosa no utiliza cotransporte con sodio, por eso no funciona ¿con quién? Con los SGLT. Y los SGLT solo se expresan en epitelios de absorción. Y por otro lado tenemos los GLUT, que estos se expresan, eso sí, en todos los tejidos del organismo. Entonces, aquí tenemos, obviamente, de estos, tenemos varios, de la 1 a la 6. Y obviamente quiero que me den cuenta que es así. Ustedes tienen estos, no son los SGLT, esto es la forma de cómo los transportadores siempre tienen sus cabezas a recepción de ¿qué? De la glucosa. Una vez que la glucosa ha ingerido a nuestro transportador, o ha ingresado a nuestro transportador, las compuertas se abren, se da una configuración, ¿no es cierto?, alternativa. Y una vez que soltaron la glucosa, se vuelven a cerrar para abrir las externas. Y así es como funcionan los transportadores, por favor. Más que nada los que no utilizan sodio, porque los SGLT son los que utilizan sodio. ¿Cuál sería la diferencia? Es que aquí entra glucosa. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que hemos ingreso de la glucosa a la célula. Obviamente entra la glucosa, se une, hay un cambio conformacional, libera glucosa y una vez liberado, recuperan su conformación.
¿Ok? Entonces, no es mayor cosa. Mencionar los importantes que yo necesito que ustedes sepan. Hay SGLT de la 1 a la 7, pero vamos a hacerlo sencillo, porque la verdad son los más importantes. Nosotros sabemos qué es el kilometraje. En bioquímica, en medicina, es kilometraje. El kilometraje, como ustedes saben en un carro normal, el kilometraje es la distancia en metros que tiene para llegar a un lugar, a un sitio. Aquí tiene que ver con la afinidad de un producto con, o en este caso del cotransporte, con nuestro producto. Entonces, si yo quiero llegar, digamos, el kilometraje de aquí hasta ingenierías es menos que de aquí hasta la Salesiana. Sí, ¿no es cierto? Necesito menos recorrido para llegar a ingeniería de la católica que llegar a la Salesiana. Entonces, el primer SGLT tenemos el SGLT1 que transporta una glucosa, ojo, o una galactosa por un sodio. Es decir, este SGLT es el más importante porque es competidor. No puede entrar glucosa y galactosa al mismo tiempo. Ojo, solo puede entrar uno de los dos porque solo tenemos un sodio. Esta es la única forma de que nosotros absorbamos con sodio, con SGLT1 a la galactosa. El kilometraje es de 0.3. ¿Qué quiere decir ese kilometraje? Que ese SGLT1 es muy afín, es de muy poca afinidad para poder ingresar. ¿Sí me entienden? Necesita muy poco trabajo, como quien dice, para hacerse el producto para que pueda entrar. ¿Sí lo entendimos? Sí, ¿no es cierto? Ya. Importante, localizaciones y enfermedades relacionales. Yo no tengo la función de enseñarles a ustedes enfermedades porque les voy a confundir. Pero sí decirles que si se daña esto, cuando ustedes vayan a ver digestivo, van a entender qué pasó en esa fisiopatología. El segundo SGLT tenemos con este solamente ingresa glucosa con un sodio y tiene un kilometraje de 2 milímetros. Yo no tomo kilometrajes, no se preocupen, no se estresen, pero sí tienen que saber qué es kilometraje porque en reacciones enzimáticas, cuando veamos enzimas, tiene que ver con la afinidad. Y el SGL3 importante es la metilglucosa. Entonces su kilometraje será poco o grande. Grandísimo, 6 micrometros. ¿No es cierto? Necesita muchísimo para transportar. Eso es con respecto a los SGLT, que transportan qué? Glucosa a lactosa. El nombre entre paréntesis del CGLT3 es así. Sí, ese es el CEGLT3. Es unas abreviaturas en inglés, por eso mismo no les quiero confundir. Es SGLT, así se llama, SGLT. Y así los encuentran en los libros. ¿Listo? No se asustarán. Vimos SGLT, que son transportadores con transportes con sodio, que solo transportan glucosa y galactosa. ¿Y la fructosa cómo transporta? Por difusión. Esos transportadores por difusión se llaman GLUTs. ¡Wow! Sí, es increíble. Ya, entonces, vamos a aprendernos fácil y sencillo un tip que nunca se van a olvidar. Vamos. Ya sí. GLUT 1 y 3, glucosa y galactosa. GLUT 1 y 3, glucosa y galactosa. GLUT 2, glucosa, galactosa y fructosa. GLUT es GLUT 5, voy a estudiar. GLUT 5, fructosa. Y lo demás, glucosa. 1, 3, glucosa, galactosa, fructosa. GLUT, no,
fructosa, los demás glucosas. Aquí tenemos nuestro kilometraje, que lo pueden encontrar. Acá tenemos la localización en los tejidos, que yo siempre digo, ahorita yo les puedo tomar, a ver, y usted llegame con un libro así, Super Ultra 2020, lo encontré, ¿sabe? Placenta, no sé qué, o sea, ¿me entiende? En la célula A. Entonces, esto yo sí me evito, porque ustedes sí me pueden decir, mire, doctora, aquí también lo encontré, yo no les puedo decir no. Entonces, como siempre les he dicho, son preguntas puntuales con respuestas únicas. GLUT1, GLUT3, glucosa y galactosa. GLUT2, glucosa, galactosa y fructosa. Y GLUT5, fructosa. Punto. El resto. Y esos son los famosos GLUTs. ¿No los escucharon? Los van a escuchar. Sobre todo en endocrinología. Y en gastro. Entonces yo les vengo a traer más o menos como ustedes ven ahí cómo funciona. Miren, aquí tenemos un SGLT1 que está aquí en SGLT1. No se olviden que esto es el epitelio de absorción, ¿no es cierto? Entonces aquí está la glucosa y la galactosa peleando, ¿no es cierto? Por un solo. Ya, aquí tiene un GLUT5, miren. ¿Quién está entrando con un GLUT5? La fructosa. Y aquí tenemos un ejemplo, un GLUT2, donde entra glucosa, galactosa y fructosa. Y esto es los GLUTs y los transportadores. Facilísimo, ¿no es cierto? Súper sencillo. Listo. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos mañana. Práctica, próximo.